Estamos a punto de conocer los resultados de las elecciones de dos de las democracias más grandes del mundo, México e India. Y con todas las enormes diferencias entre esos dos países, sus deterioros democráticos tienen muchas similitudes y parecen representativos de varias tendencias globales que deberíamos conocer bien. En México, sus elecciones federales serán el domingo 2 de junio. Se elegirán 20.708 cargos entre presidente, congresistas y múltiples autoridades locales. Y el marco tras las elecciones será la violencia empujada por el crimen organizado. Al menos 36 personas que se candidateaban a algún cargo han sido asesinadas el último año. Hay más de 100 millones de votantes potenciales. En la elección presidencial anterior, la participación fue de poco más del 63%. Su sistema de gobierno es presidencial, por lo que el foco está puesto en esa elección en particular, donde el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, no puede reelegirse. Pero el resultado está más o menos claro. El partido de izquierda Morena, o Movimiento Regeneración Nacional, fundado por AMLO, tiene a su candidata Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México, con una consistente ventaja en las encuestas de más de 20 puntos por sobre su principal competidora, Xóchitl Gálvez, ex senadora que representa casi todo el sistema político tradicional mexicano, el tradicional PRI de centro, el PAN de centro-derecha y el PRD de centro-izquierda. Esa necesidad de unión entre derechas, centros e izquierdas habla del nivel de poder y protagonismo que ha tenido AMLO en sus 6 años de gobierno, en torno a su figura y su personalidad, convirtiéndose en uno de los líderes con mayor aprobación del mundo. Pero detrás de su estilo campechano y cercano, hay señales preocupantes. Por un lado, sus permanentes ataques al autónomo Instituto Nacional Electoral y sus esfuerzos por que sea el gobierno el que tenga un mayor control de los procesos electorales. Y cuando ha fracasado en ello, les ha recortado el presupuesto. Parece tener un personal desprecio por la institucionalidad electoral autónoma desde su derrota en las elecciones del 2006 por menos de un 1%, derrota que nunca reconoció y tras la que instaló un gigantesco campamento en el Zócalo de Ciudad de México para declararse a sí mismo presidente legítimo. Así que tras criticar por años una supuesta manipulación electoral en su contra, ahora ha buscado establecer la manipulación electoral a su favor. También están sus recientes intentos de reforma al sistema judicial para hacerlo menos autónomo, entregándole mayor poder al partido de gobierno y sus ataques permanentes a jueces cuando declaran ilegales o inconstitucionales algunos de sus proyectos. O su fuerte desprecio por el trabajo e incluso por la vida de los periodistas que osan publicar reportajes críticos a él o a su gobierno. Grave para uno de los países con la mayor tasa de periodistas asesinados del planeta. En ello, sus conferencias de prensa diarias o mañaneras se han transformado en permanentes ataques a la prensa libre. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Buena parte de las iniciativas de concentración del poder de Morena están actualmente en un paquete de proyectos de reforma constitucionales que requieren una supermayoría legislativa para ser aprobados. Supermayoría que tuvieron en el 2018, perdieron en el 2021 y buscan recuperar en esta elección. Afortunadamente, es difícil que lo logren. México tendrá, por primera vez, a una mujer presidenta. Eso será un muy positivo cambio. Pero en el casi seguro caso que sea Claudia Sheinbaum, no está completamente claro si logrará mantener el alto apoyo de AMLO. Y dado que se ha preocupado más de ampararse en el liderazgo del presidente que de presentar ideas particularmente propias, tampoco está claro si seguirá en la misma línea, si revertirá en algo el deterioro democrático o si avanzará con aún más fuerza en lo que parece ser la idea de AMLO, restablecer lo que Mario Vargas Llosa denominó como la dictadura perfecta, al caracterizar las décadas de gobiernos del PRI, con un partido que lo controla todo, con votaciones arregladas que dan la impresión de tener alguna elección, con férreo control de las cortes y la prensa, y con espacios acotados para la oposición y el disenso. Pero ahora con Morena a cargo. En el caso de la India, las elecciones generales están ocurriendo desde el 19 de abril y terminarán el 1 de junio. Los resultados serían publicados el 4 de junio. ¿Por qué el proceso dura 44 días? En parte porque el país es masivo y sus elecciones son las más grandes de la historia humana, donde hay casi 1.000 millones de votantes registrados, de los cuales se espera que voten alrededor de 2/3. El proceso se hace en 7 fases, con varios de sus estados votando en cada una. Su sistema de gobierno es parlamentario, eligiéndose los 543 puestos de la Lok Sabha, o Cámara Baja. Luego se conforma una mayoría parlamentaria que puede designar a un primer ministro de su gobierno. El resultado de las elecciones también parece estar claro, esperándose un triunfo relativamente tranquilo del partido BJP, del actual primer ministro Narendra Modi. El BJP ha logrado mantener a Modi como primer ministro los últimos 10 años en torno a 2 quiebres con la política tradicional de la India. Han empujado una política de identidad hindú, particularmente hostil a la minoría musulmana, poniendo en duda la tolerancia secular del Estado. Y también han empujado una concentración del poder en torno a la autoridad nacional, poniendo en riesgo a las autonomías federales. En ambos temas estando del lado de las mayorías. La mayoría hindú en contra de la minoría islámica y la creciente mayoría poblacional del norte del país en contra de la minoría que vive en los estados del sur.
Con eso, Modi se ha transformado también en uno de los líderes con mayor aprobación del planeta, mientras hace menos inclusiva y tolerante a la enorme, diversa y compleja nación que dirige, actuando en contra de los valores seculares y federales de su constitución. En la agenda de Modi ha estado el llenar el poder judicial con personas leales, tal como en la Comisión Electoral, desde donde, a través del redistritaje, se ha limitado la representación de ciertas minorías. También el usar leyes antiterroristas y antisedición para encarcelar opositores y disidentes políticos, el generar legislación para discriminar a musulmanes y mirar para el lado o incluso atizar hostilidades cuando se generan ataques en contra de minorías, algo de lo que personalmente se ha acusado a Modi en sus tiempos de gobernador de Gujarat. También ha presionado a medios de comunicación para alinearse con el gobierno, con periodistas críticos recibiendo acoso, arrestos y violencia. Incluso bajo su mandato se han producido acciones que uno más esperaría de Rusia, como el asesinato por parte de operativos de seguridad indios de un disidente sikh mientras vivía en Canadá, generando con ello un fuerte conflicto diplomático entre las naciones. Modi quiere profundizar y acelerar su agenda. Para ello necesita una supramayoría en el Congreso que le permita modificar la Constitución sin mayor debate. Hoy el BJP ya tiene, junto a sus aliados, 353 de los 543 asientos en la Cámara Baja. Quiere subir a 400, lo que probablemente no lograrán, pero puede que sí suban a su representación. La oposición está liderada por un debilitado partido del Congreso Indio, heredero de los fundadores de la República, que aún no logra salir de la sombra de las familias Nehru y Gandhi. Con todo, México e India son democracias, pero debilitadas, y en un proceso de lento deterioro que parece destinado a continuar. Tan lento que suele pasar desapercibido, tanto para mexicanos como para indios, mayoritariamente felices con sus actuales autoridades y relativamente satisfechos con la dirección general de sus países. En parte, por razones que trascienden a sus gobiernos, México e India son grandes beneficiarios del progresivo desacople entre China y Occidente, recibiendo ambos una buena fracción de la inversión que escapa de China en busca de lugares menos hostiles. Pero también en parte por las características personales de los liderazgos carismáticos y populistas de Modi y López Obrador. El primero continuará. Sobre el segundo veremos cómo se vienen sus sucesores. México e India son representativos de la recesión democrática global, con un lento retroceso de sus libertades, de la independencia de sus instituciones y con una progresiva concentración del poder en cada vez menos manos, logrado con la aprobación, al menos tácita, de una mayoría de sus poblaciones. Por todo esto, México y sobre todo India son claves en la disputa global entre democracias versus sus amenazas. Si la democracia no puede sobrevivir en naciones grandes, complejas, diversas y en desarrollo, puede dejar de ser una alternativa atractiva para gran parte de los países y quedar cada vez más relegada al pequeño nicho de naciones ricas y desarrolladas de unos pocos rincones del planeta. Por eso, la responsabilidad de las sociedades civiles y de las oposiciones políticas de ambas naciones es enorme, para dificultar o al menos desacelerar el deterioro democrático, para defender la autonomía de las instituciones, la independencia de la justicia y la importancia de la prensa libre. ¡Libre! ¡Prensa libre! Hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones, del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos. Desde el poder se busca desaparecerlas, subordinarlas o capturarlas. Pero sobre todo para presentar mejores alternativas de futuro, donde el poder desconcentrado no signifique inefectividad ni desorden, sino que sea sinónimo de mayor poder en las manos de las personas para forjar sus propios destinos y buscar su propia felicidad. Y demostrar mejor por qué todo eso es amenazado cuando ese poder se concentra en las manos de una sola persona o un solo partido.